diapositiva, entonces hay de todo. Yo Claro armé que como sí. unos puntos que me gustaría tratar pensando que fuera más conversado, pero como Analía tiene presentación, yo creo que lo podemos hacer así como una presentación, después otra presentación y después armamos una conversación. Súper bien. Lo que sí va a necesitar, Guillermo, es que me puedas pasar por interno las preguntas Vale, vale. por WhatsApp, porque cuando abro el chat de Zoom me queda la cara como distorsionada, entonces prefiero que no. Vale, no hay problema. Súper, gracias. Te baja como la señal. ¿A mí? Claro, para la imagen. En el fondo, tal vez eso, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que como cuando uno aprieta chat o cualquier menú del Zoom, queda como pegada la imagen y uno sigue hablando, pero la imagen está como pegada. Hola, Analía. Muchas gracias por ¿Cómo venir. estás, Rodrigo? No, encantada, ningún problema, todo lo contrario. Súper. Bueno, le comentaba a Fernanda que tuve que arreglar una emergencia súper doméstica, pero ya estamos. Estamos. Sí. No suele ser así impuntual, ¿eh? No, es que pasan esas cosas ahora. Tipo, leí un posteo en Instagram muy interesante que decía, no te disculpen ni por las pausas de tecito, ni porque se te crucen los cabros chicos, ni nada, porque el trabajo se vino a tu casa, entonces en el fondo el mundo del trabajo ya está en tu living. Exacto. Y no puede uno disculparse, pues. Claro, hoy día de hecho yo estoy con mis nietos, así que si escuchan gritos o qué sé yo, son ellos jugando, o sea, son las nuevas realidades. Así es. Sí, por ahí Guillermo, ¿esperamos un poco más o no? Si quieres un minuto más y comenzamos, en honor a quienes están puntuales. Súper. Cuando quieras, Rodrigo. Ya, pues démosle. Vámonos en vivo. Tú me avisas. Ya estamos en vivo. Súper. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Les queremos dar una cordial bienvenida a nombre de la Fundación por la Democracia en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert en Chile. Estamos organizando este ciclo que hoy día tiene su cierre, que hemos denominado Pacto Verde y Nueva Constitución. Nos asiste la convicción de que esta nueva constitución llega en una hora de emergencia climática, llega en una hora en donde tenemos importantes desafíos que no solamente no se pausan con la pandemia, sino que algunos de ellos se acrecientan porque no hemos ocupado un poco de lo sanitario y lo ambiental ha ido quedando detrás. Nosotros, al igual que otros centros de estudio, estamos abocadas a esta tarea de generar conciencia y desde luego, entregar insumos que sean programáticos de contenido para una nueva constitución con un sello verde y climático sumamente claro. Esas son las orientaciones que hemos seguido en este ciclo y hoy día tenemos un cierre, un broche de oro. Tenemos a dos excelentes invitadas, la verdad es un verdadero honor estar aquí entre dos grandes, cada una en su área. Por un lado tenemos a Analía Uriarte. Analía fue ministra de la CONAMA en su momento y ayudó a todo el proceso de la instalación del Ministerio de Medio Ambiente que se hizo durante el primer periodo de la presidenta Bachelet. Luego la acompañó desde luego a nuestra presidenta Bachelet en otras tareas y hoy día está siendo parte del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Está allí empujando desde el área del derecho ambiental procesos sumamente importantes, ha participado en las últimas discusiones de la ley de marco de cambio climático, algo nos contará de eso,
Y también tenemos por otro lado a Fernanda Salinas, que ella es doctora en ecología, ella es miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, así que me siento un poco en casa porque también soy de la Chile, y compartimos también quizás esta mirada de un país que se haga cargo de los desafíos climáticos que vienen por delante, ¿no? Queremos darle primero la palabra a Analía para que nos pueda dar su primera presentación, y ya luego vamos con Fernanda y vamos a dar un espacio para conversar con el público. Adelante, Analía. Muchas gracias, Fernando. Rodrigo, quisiera agradecer la invitación que me hacen a acompañar este conversatorio acá en la Fundación. Señalar que creo que todos los espacios que podamos ocupar debatiendo, conversando, intercambiando información, ideas, va a ser muy, muy fundamental para esta encrucijada histórica que estamos viviendo, que es el crear una nueva constitución. Y una constitución que yo creo que, atendida a las realidades que estamos viviendo, no puede sino ser una constitución que recoja el tema ambiental de una manera distinta a cómo la ha recogido la actual constitución que nos rige, que verdaderamente, y todos lo sabemos, tiene su origen en un modelo, en una concepción que se instala en esa constitución, tanto en el orden político como en el orden económico y social. Y en el orden político y económico, el modelo neoliberal con una democracia protegida tiene manifestaciones muy, muy concretas en el área ambiental y que dicen relación fundamentalmente con la manera de proteger el derecho de propiedad por sobre la consideración de los componentes ambientales y los recursos ambientales, y los recursos naturales, perdón. Hago esta distinción porque el agua normalmente es tratada como un recurso con asignación de valor económico, y el agua tiene dimensiones que son distintas al de un valor económico, como es el ser sostén de los ecosistemas, como componente ambiental en consecuencia, y también como un elemento de provisión de las poblaciones, hoy día reconocido como un derecho fundamental, el derecho al acceso al agua y al saneamiento, derecho humano reconocido internacionalmente y que nosotros debemos entender recogido también por efecto de nuestra actual Constitución, incluso, que es el artículo 5º, inciso 2, que nos obliga a incorporar todos aquellos pactos que dicen relación con derechos humanos. Entonces, para ir entrando en materia, la invitación a la que estamos invitados hoy dice relación con una institucionalidad ambiental en este contexto de nueva Constitución. Y en ese sentido, ahí, no sé si se ve, ¿estamos bien? Sí, ya, perfecto. Yo quisiera partir diciendo lo siguiente. Nosotros hemos vivido una realidad que probablemente vamos a compartir como visión, y si no, pues tendremos el espacio para conversarlo, donde ha existido, producto precisamente de esta concepción neoliberal en lo económico y en lo social que impone esta Constitución, que asigna una preferencia o un trato preferente al factor productivo versus la protección ambiental. En consecuencia, hemos tenido una balanza que claramente ha estado inclinada hacia la minería, la energía, la industria, en detrimento de la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ambientales que nos proveen. Tengo que ir haciendo así porque si no, no sé por qué no avanza. Denme un segundito, por favor. Ahí sí. Entonces, hoy día, yo creo que perfectamente podríamos decir que estamos en un momento en que podríamos transitar a un cambio de paradigma donde se buscara un mayor equilibrio en esta balanza, de manera que, hablando de sustentabilidad, que es un concepto que no se comparte, no es unánime la concepción, la comprensión, ni tampoco el entenderlo como propio, digamos, estos tres pilares que dicen relación con protección ambiental, con crecimiento económico o desarrollo económico y una ciudadanía, personas con vida digna, con cuidado respecto de sus mejores condiciones. Se asuma o no se asuma el paradigma de la sustentabilidad, lo importante es que tenemos hoy día una evidencia de un deterioro ambiental
que hace que el escenario donde nos desenvolvemos hoy día y que es el que queremos también abordar con la nueva Constitución, presente una alta conflictividad ciudadana en materia ambiental, porque sabemos que hay en otras, pero para situarnos en lo que conversamos, que se traduce muchas veces en una oposición a megaproyectos o a medianos proyectos de inversión, básicamente por ya conocer algunos impactos y efectos nocivos respecto de su propia vida y del medio ambiente. Perdón, tenemos evidencia en consecuencia del deterioro ambiental y también del fenómeno del cambio climático que, como han dicho más de 150 universidades del mundo, en una declaración que sacaron hace poco, hoy día estamos viviendo un periodo de emergencia climática gravísimo. Y por otro lado, también observamos incertidumbre y frustración que se derivan de elementos adicionales a los que ya hemos señalado, como por ejemplo el no acceso o el acceso limitado a recursos naturales, el problema gravísimo que tiene nuestro país. Nuestro país es uno de los 30 países del mundo con mayor estrés hídrico por el agua. El agua es un componente ambiental, como todos sabemos, clave y que es tratado en la Constitución como un recurso y donde se le ha entregado a particulares que así lo han solicitado derechos de aprovechamiento de este recurso, de los cuales se hacen dueños a perpetuidad y sin ninguna condición. Y con una capacidad regulatoria del Estado y de intervención, pese a que hay escasez hídrica, que hay poblaciones que están siendo alimentadas de agua con camiones aljibe, el Estado, bien digo, sin recursos para hacer frente a esa situación. Sin recursos me refiero a sin herramientas legales, porque existe lo que se denomina decreto de escasez hídrica, pero es francamente una cuestión muy, muy limitada que se refiere a las juntas de vigilancia de agua y no tiene una comprensión en relación a lo que uno esperaría cuando un palto está siendo regado con toda seguridad y la señora que vive en la casa al lado de esa parcela que tiene esas hectáreas está recibiendo agua con camiones aljibe. O sea, hoy día un palto tiene total seguridad de ser regado y la vecina de esa plantación de paltos no tiene seguridad del acceso al agua como corresponde. Por otro lado, tenemos la realidad de nuestros pueblos originarios que tienen culturas, visiones y prácticas respecto del medio ambiente particulares y especiales que deben ser representadas. Y bueno, también observamos conflictividades entre actividades económicas y otros factores adicionales. Todo esto, además, tiene una expresión bien concreta en la judicialización de los temas ambientales en los últimos años, muy, muy marcada, y donde la tercera sala constitucional de la Corte Suprema ha tenido fallos que han ido evolucionando hacia una mayor protección de la esfera ambiental de los ciudadanos, lo cual es una buena noticia, pero uno esperaría que los temas no se resuelvan en tribunales. Además, como ustedes sabrán, el tema judicial resuelve el caso concreto y en consecuencia no deja sentado un precedente obligatorio para todos los demás casos. Por lo tanto, el que en un caso se resuelva de una manera afortunadamente protectora para el medio ambiente, como hemos visto, no garantiza que en lo sucesivo se repitan aquellos fallos. Esto nos lleva a me permite ir entrando en un tema muy importante, y es que nuestros tribunales, como decía, han estado aportando a la mirada ambiental una cierta amplitud para incorporar principios y nuevos conceptos y derechos, como son la justicia ambiental, la participación ciudadana informada y la información ambiental como un derecho, el derecho de acceso a la información ambiental. Lamentablemente, como todos ustedes saben, el acuerdo de Escazú, del cual fuimos promotores como país, en definitiva, no lo firmamos, y es ese acuerdo el que venía a ordenar y a consagrar
estos derechos de una manera muy sistemática dentro del contexto latinoamericano. Pero no porque no lo hayamos firmado significa que los conceptos anteriormente señalados, es decir, participación ciudadana, justicia ambiental e información ambiental, no formen parte de nuestra gestión ambiental y que deben ser reclamados. ¿Por qué? Porque en definitiva entendemos muchos, y es parte de nuestras aspiraciones para una nueva constitución, la equidad ambiental es aquel paraguas, paradigma o ambición a la que debemos aspirar y que dice relación con ¿qué? Con una distribución distinta de las cargas y los beneficios ambientales. Todos sabemos que la palabra que domina nuestra escena, lamentablemente, de nuestra escena nacional, es la desigualdad. Y la desigualdad tiene una expresión también en el ámbito medioambiental. ¿Cómo lo podríamos graficar? Acceso a áreas verdes. No es la misma cantidad de área verde la que disfruta el vecino de Vitacura que la que disfruta el vecino de Cerro Navia. Las zonas de sacrificio o aquellas comunas que deben soportar cierto tipo de instalaciones que siendo necesarias para todos, como son las obras de saneamiento, los rellenos sanitarios o las plantas de tratamiento de agua servida, constituyen, sin embargo, una carga ambiental. Y esas instalaciones, ¿dónde están ubicadas? En aquellas comunas que son, que constituyen aquellos sectores más vulnerables y vulnerados. De manera que esto es lo que está rondando a estos cuerpos sociales, a estos grupos sociales. ¿Cuáles? El Estado como una institución que teóricamente nos debe representar a todos. La sociedad civil que también, además de los ciudadanos, de las personas propiamente tales, está compuesta por la academia, los medios de comunicación y la empresa. Todos ellos tienen una intersección que es el medio ambiente. Y es aquí donde vamos a ver en la nueva Constitución cómo nos vamos a entender, y todo esto además enmarcado en un contexto internacional, con fenómenos que traspasan las fronteras nacionales, como es el deterioro ambiental de carácter planetario, el problema del agua de carácter planetario y el problema gigantesco del cambio climático con sus impactos, particularmente en algunos países más vulnerables, como es el caso chileno, que tiene 9 condiciones de vulnerabilidad respecto del cambio climático. Entonces, si uno quisiera pensar en institucionalidad, teniendo como antecedentes todos estos elementos que hemos ido poniendo, la equidad ambiental, la justicia ambiental, la participación ciudadana, el cómo proteger entonces un medio ambiente, yo diría que uno debiera partir y qué instituciones requiere para un medio ambiente que efectivamente sea protegido. Uno diría que la parte vital y primera es reconocer, uno, que el medio ambiente reconoce límites. Reconoce límites porque hay componentes naturales que no son posibles de recuperar a escala humana. Ejemplo, el suelo. La pérdida de suelo significa 400 años de recuperación. La tala de un bosque milenario de Alerce no es recuperable a escala humana, son miles de años para esa recuperación. El agua no es infinita. El ciclo del agua debería ser capaz de hacerlo completo para volver a tener agua. Sin embargo, por las condiciones que estamos viviendo, aquello no es así. Segundo, reconocer que las actividades humanas y particularmente las actividades productivas generan riesgos y en consecuencia esos riesgos deben ser cubiertos y los impactos tienen que ser minimizados. Y un tercer aspecto, que el modelo de desarrollo es el que marca la clave de lo que vaya o no vaya a suceder en materia ambiental. Si el modelo de desarrollo está basado exclusivamente en un modelo extractivista, intensivamente extractivista, y sin reconocer los límites que impone la naturaleza, entonces estamos condenados al deterioro ambiental. Entonces, diría en un intento de síntesis
que las instituciones son importantes, son muy, muy importantes. A través de ellas nos desenvolvemos, a través de ellas establecemos relaciones con el Estado y entre nosotros, entre instituciones. Sin embargo, las instituciones responden a orientaciones. No hay instituciones neutras. Las instituciones responden a modelos. Y además de responder a modelos, responden a gestiones. Y el sello de las gestiones también importa. Entonces, con esto quiero decir que sí me parece importante hablar de instituciones y lo voy a hacer, pero quiero dejar marcado el punto de que podemos generar las mejores instituciones en el papel, pero si no van acompañadas de un modelo de desarrollo determinado para que ellas puedan cumplir con sus tareas. Y si quienes están encargados de la gestión no tienen un sello acorde con ese modelo y con esa inspiración, no hay institucionalidad que resista. Vamos entonces a la institucionalidad ambiental muy rápidamente. Nosotros tuvimos como gran ley marco de medio ambiente por primera vez en Chile el año 1994, la ley 19.300. No significa que antes de la ley 19.300 no hubiera regulación ambiental, la había, pero dispersa, con competencias dispersas y no como con una visión del tema medioambiental. En el año 94, durante el gobierno del presidente Elwin, recién recuperada la democracia, se redacta y finalmente se logra aprobar esta ley de medio ambiente, la primera, como digo, ley marco, que diseñó instituciones ambientales. ¿Cuáles? Fundamentalmente la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con un modelo que era un sistema de cooperación y coordinación. Y se crea esta Comisión Nacional de Medio Ambiente bajo la tutela de un organismo que era superior jerárquicamente, que era el Consejo Directivo o el Consejo de Ministros de la CONAMA, presidido por ¿quién? El ministro secretario general de la presidencia, lo que habitualmente se conoce como el ministro Sexpress. Entonces, el modelo parte con digamos, con una inserción en la institucionalidad chilena sin un perfil propio medioambiental, sino que es instalado en un modelo transversal de cooperación y coordinación que podríamos entender que es bueno. El tema ambiental es un modelo, es un problema o es requiere una gestión transversal, no es patrimonio de un área, pero requiere una jerarquía. Y en este caso lo que se creó fue un servicio público que se ubicaba, este es un esquema para poder hacerlo más gráfico, se ubicó el medio ambiente en el tercer nivel jerárquico, porque en el primero estaba el presidente, en el segundo nivel estaba este consejo directivo de la CONAMA, con 14 ministros, presidido por el ministro secretario general de la presidencia, y la CONAMA era el servicio público que tenía un director ejecutivo, o sea, ese director ejecutivo no tenía una presencia en el consejo directivo en el nivel jerárquico de los ministros. Esto marca un punto bien importante porque las gestiones dentro del aparato público chileno se han sujetado y sometido siempre a principios básicos y fundamentales, que son el de jerarquía fundamentalmente, y eso significa subordinación. En consecuencia, ningún director ejecutivo de un servicio público va a tener oportunidad de generar opinión y decisión al mismo nivel que su superior jerárquico, que son los ministros. Entonces, esto efectivamente que ocurrió, este diseño del año 1994, efectivamente tuvo problemas por esa circunstancia, entre otras, pero tuvo ese problema. Entonces, como bien adelantaba Rodrigo, fuimos a una reforma institucional del medio ambiente buscando que el medio ambiente tuviera una mayor jerarquía en lo institucional y en lo político. Entonces, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, efectivamente estuvimos en el Congreso Nacional trabajando arduamente para lograr crear la ley que reformara la institucionalidad ambiental, cuestión que no tenía acuerdo naturalmente en la derecha ninguno, y entre el área de centro-izquierda tenía bastantes reticencias, porque muchos eran
partidarios de continuar con el modelo coordinador de CONAMA. En consecuencia, hubo una dificultad, pero finalmente se logró aprobar esta ley 20.417. Y cambiamos el orden jerárquico porque tenemos a los presidentes, tenemos al presidente, tenemos a los ministerios, a los servicios públicos, y en ese cuadro, voy a volver al anterior, perdón, queda instalado en los ministerios el ministro presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cargo que se crea en marzo del año 2007. Entonces, ahí se produce un cambio en el estatus jurídico que, insisto, en una administración pública como la chilena, que es muy vertical, muy jerarquizada, y que en consecuencia se somete al principio de la subordinación, el tener un ministro presidente de la CONAMA cambiaba el cuadro en el orden de las discusiones, deliberaciones y decisiones. Entonces, lo que se creó ahí en la ley 20.417 fue un ministerio del medio ambiente con un ministro del medio ambiente que preside un consejo de ministros para la sustentabilidad, que son 11 ministros, no 14. Se creó un servicio de evaluación ambiental que es el que hace la gestión de la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde entra muy, muy marcadamente el tema de los riesgos y los impactos ambientales. Se crearon luego los tribunales ambientales, pero hasta el día de hoy, lamentablemente, no se ha creado el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Es decir, tenemos en Chile un Ministerio de Medio Ambiente que tiene este brazo ejecutor de política, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, pero le falta el otro brazo ejecutor, que es el que le da sentido a su existencia, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Las áreas protegidas es apenas una parte de aquello que corresponde como tarea al Ministerio de Medio Ambiente en protección de la biodiversidad. Ese proyecto hasta el día de hoy no ha visto la luz. Entonces, en mi opinión, una base de modelo de protección medioambiental siempre debe contar con un espacio donde hayan instituciones y autoridades que se preocupen del diseño y la definición de política ambiental, que hayan servicios públicos que se preocupen de hacer la gestión ambiental y naturalmente que haya un órgano de fiscalización como es la Superintendencia de Medio Ambiente, que uno debería pensarla luego de una nueva constitución con más fuerza, con más poder y con más recursos naturalmente. Antes de la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente en el año 2010, yo les quisiera decir que la multa máxima prevista para una infracción medioambiental por parte de empresas que tuvieran inversiones y que generaran algún tipo de impacto medioambiental era 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos. Es decir, verdaderamente una situación irrisoria en relación al... Uno debiera pensar que las multas tienen que ser un desincentivo a generar una conducta dañosa. Pero si la conducta dañosa tiene una multa de 1,5 millones y mi beneficio, quebrantando la ley, es de muchos cientos de millones de pesos, efectivamente eso es una situación que no desincentiva, sino todo lo contrario, hace que la institucionalidad se desperfile cada vez más. Entonces, vuelvo a señalar lo anterior, no importa lo que hagamos en instituciones, o mejor dicho, importa, pero siempre y cuando haya una definición de modelo de desarrollo, propiedad y regulación del agua y los recursos naturales y plena vigencia de los derechos humanos en todas sus expresiones, porque el medio ambiente comprende, la definición que nosotros tenemos de medio ambiente en Chile, comprende tanto los aspectos físicos, químicos y biológicos, como también los aspectos socioculturales e históricos. En consecuencia, el factor antropológico del ser humano en la vida es clave para el desarrollo medioambiental.
Les contaba lo del 1,5 millones de pesos como multa, porque después de la reforma ambiental pasamos de el 1,5 millones de pesos a tener una multa equivalente a 10.000 unidades tributarias anuales para las infracciones gravísimas. Para que ustedes se hagan una idea, estas son unidades tributarias anuales, que son distintas a las unidades tributarias mensuales, las UTM, esas son otras. Estas son las UTA, las unidades tributarias anuales, que en diciembre de este año, ahora, tiene el equivalente una UTA a 612.000 pesos. Por lo tanto, una multa de una infracción gravísima puede ser hoy día 6.000 millones de pesos, que ahí sí ya podemos pensar que pudieran constituir algún tipo de incentivo, máxime aún si se suman a varias infracciones y haya una sumatoria de estas multas. Pero siempre y cuando el modelo tenga considerado los límites que nos ofrece la naturaleza, que tiene la naturaleza, y los riesgos asociados a la gestión ambiental. Si no, también esto, es decir, una superintendencia con fuertes sanciones, tampoco logra cumplir su objetivo. Quisiera, perdón, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, ahí sí, ¿cierto? Ahí está, sí. Bien. Porque quisiera insistir en esta idea. Ministerio, de todas maneras, porque nosotros tenemos una cultura, cambiar culturas demora muchos años y muchos procesos. Nosotros somos un país legalista y en consecuencia para nosotros el que exista un ministerio inmediatamente trae al inconsciente colectivo la idea y la percepción de que hay un tema de importancia. Nadie imaginaría, por ejemplo, que no existiera un Ministerio de Salud, porque es un tema de primer orden. Nadie pensaría que no existiera un Ministerio de Educación, porque es un tema de primer orden. Yo quiero pensar que hoy día ya nadie se plantea que no exista un Ministerio de Medio Ambiente porque es un tema de primer orden. Tan de primer orden como que nuestra existencia y la forma en que la conocemos está íntimamente ligada al tema medioambiental. Por lo tanto, las instituciones que nosotros pensemos van a tener que ir en consonancia con el modelo de desarrollo que nos planteemos y con este reconocimiento de los límites, de los riesgos y de los derechos humanos como límite al quehacer del Estado. Eso diría por ahora, super. Después seguiremos conversando. Súper. Es un montón para procesar en este rato. Sí. Varios años de institucionalidad, de avance institucional para llegar a donde estamos y también para pensar para dónde vamos ahora. O sea, exacto. Hemos tenido este desarrollo y de aquí para dónde vamos. Solo recordar a la gente que está conectada hasta ahora, sea por el Facebook Live, sea por el Zoom, que pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes. Ahí algunas cosas ya fueron llegando, que les vamos a hacer cargo en la siguiente ronda. Dejar a Fernanda, que se me había olvidado la importante labor que cumple, que es permacultora, y que también hay que pensar todo lo que tiene que ver con los modelos productivos, soberanía alimentaria, que ha sido algo súper abandonado quizá en la discusión ambiental, y también en dejar un poco el modelo sustentable y quizá avanzar hacia un modelo regenerativo, de cómo pensamos horizontes ecosistémicos que vayan más allá de dejémoslo como lo encontramos. Eso me parece súper interesante. Te quedas con la palabra, Fernanda. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco mucho la invitación. Claro, esa es como la meta, ¿verdad? Hacia dónde deberíamos apuntar. Es el norte, es el nuevo modelo que deberíamos soñar, ¿verdad? Porque en el fondo está todo por construirse todavía. Me gustaría hacer un análisis después de esta tremenda presentación de Analía, sobre qué es lo que creo yo que es positivo de la institucionalidad ambiental, qué es lo que es negativo y qué es lo que deberíamos mejorar, ¿ya? Así que agradezco la presentación de Analía, tremenda experiencia. Yo como ecóloga, antes me dedicaba a estudiar los bosques, las plantas, la evolución, y desde hace 5 años que me dedico a defender la naturaleza en instancias judiciales, en instancias políticas, en instancias legislativas, así que en el fondo mi experiencia en temas ambientales propiamente tal tiene 5 años, así que
un honor estar con Analía en este panel. Bueno, yo creo que, por ejemplo, si pensamos Muchas gracias, Fernanda. desde antes de 1994, con la ley 19.300, que veníamos saliendo de un proceso terrible como país, se empieza a tomar conciencia de la importancia del medio ambiente, ¿verdad? Y creo que ese proceso de conciencia ha ido incrementando, porque en el fondo no nos olvidemos que antes se pensaba que el océano era infinito y se podía tirar toda la basura al océano porque no importaba, el océano lo iba a disolver. El aire era un infinito, ¿verdad? Un contenedor infinito se puede contaminar porque después se va a disolver. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a llegar a esos límites, ¿verdad? A esos límites que hablaba Analía, de que ya en el fondo hemos abusado de esos contenedores, como pueden ser los océanos, como pueden ser el aire que respiramos, y empezamos a darnos cuenta que nos empezamos a enfermar. Entonces, esa conciencia creo que empieza, yo creo que a fines del siglo pasado, y va incrementando de manera gradual hasta hoy día, en el que al menos yo siento que está como ascendente, cada vez más rápido nos vamos dando cuenta de que cada cosa que tomamos ya no nos da lo mismo, de dónde viene, y tenemos más conciencia. Así que en ese sentido creo que estamos mejor, y la creación tanto de la CONAMA, los avances en términos de la institucionalidad, luego el Ministerio del Medio Ambiente, la creación de los servicios de evaluación de impacto ambiental, la superintendencia, los tribunales y el servicio de biodiversidad, que en el fondo se está tramitando todavía, se está votando en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y va avanzando a paso firme, pero es un proyecto de ley bien largo, y que hay que todavía estar muy atentos para que no vaya en desmedro de nuestra biodiversidad, sino que efectivamente sea un servicio que pueda velar de manera efectiva por la conservación de la biodiversidad. Creo que estamos mejor. Entonces, en términos de la creación de institucionalidad, en términos de conciencia, tanto a nivel de la ciudadanía como de quienes forman parte de los servicios, de estos servicios, ¿verdad? De la institucionalidad ambiental. Tenemos algo que es importante en el servicio de evaluación de impacto ambiental, que no podemos dejar de reconocer, que ocurre en absoluta transparencia a la ciudadanía. Entonces, los proyectos ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, y todo eso está disponible para la ciudadanía. Uno puede acceder a toda la información. Y eso es una ventaja que no ocurre en los otros servicios, ¿ya? No todos los servicios, y yo creo que no tengo absoluta certeza de cómo funcionan todos los otros servicios que tienen competencias ambientales, pero no ocurren con transparencia en la ciudadanía. Entonces, tenemos esa ventaja en términos del Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y el Tribunal Ambiental. Se le consulta a la ciudadanía en el caso del Servicio de Evaluación Ambiental, y ahí la ciudadanía puede hacer cualquier tipo de opinión y exigencia y demandar mayor información. Y la autoridad, o sea, el titular está obligado a responder esa consulta, digamos, que hace la ciudadanía. Y también, en el fondo, existen todas estas distintas instancias que cuando, por ejemplo, si hay un proyecto que yo participo en la consulta ciudadana, que se va a poner cerca de donde yo vivo, va a afectar mi bienestar, y es aprobado, yo puedo después reclamar ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Si no es aceptada esa reclamación, puedo apelar a reclamar ante el Tribunal Ambiental y puedo iniciar un proceso judicial. Entonces existen distintas instancias donde no se agota, no es solo una oportunidad para la ciudadanía la que está disponible para poder decidir o incidir en una decisión que se toma en términos que puede tener efectos ambientales. Entonces eso, todas esas cosas que acabo de decir las clasificaría como positivas. Pero ahora viene la lista de negativas, que es muy larga, y es primero lo que mencionaba Analía, ¿verdad? Que desafortunadamente toda nuestra institucionalidad ambiental tiene una vocación pro inversión, pro crecimiento económico. Entonces, desafortunadamente, aunque tenemos una institucionalidad que debiera velar por el medio ambiente y su cuidado, no logra, diría yo, contrapesar la importancia que tiene el crecimiento económico y la inversión.
Luego, esto mismo que yo veía como estas múltiples instancias para que la ciudadanía pueda participar y incidir en la toma de decisiones, es a la vez compleja y la ciudadanía no está al tanto de toda la información que está disponible y todas las instancias con las cuales puede buscar incidir en la toma de decisiones. Entonces, falta en el fondo que la ciudadanía sea suficientemente informada y adecuadamente informada para poder hacer uso de toda esta institucionalidad que está disponible para ser usada. A la vez también es indeseable que la participación ciudadana no sea vinculante, ¿verdad? Porque en un proyecto, cuando se evalúa, se hace consulta y en el fondo lo que dice el ciudadano es exclusivamente una opinión, una consulta, y no pasa de eso, no tiene ninguna incidencia, no es su opinión, no forma parte de los elementos con los cuales se toma la decisión finalmente. Y muchas veces, desafortunadamente, lo que uno ve es que tanto los consultores como el mismo servicio de evaluación ambiental se ponen exclusivamente de lado del titular del proyecto y van a, en el fondo, los territorios y les dicen, bueno, aquí traten de sacar un buen provecho de este proyecto que se va a hacer. Y con eso, en el fondo, anulan la posibilidad de los ciudadanos y de los habitantes de los territorios de oponerse a un proyecto y decir, ¿sabe qué? Nosotros vivimos bien aquí, no queremos que este proyecto se lleve a cabo. Entonces, como que de alguna manera buscan anular las distintas instancias con las cuales los ciudadanos se pueden efectivamente oponer a un proyecto. Tenemos también como una larga lista de eufemismos y tergiversaciones en materia ambiental, donde se dicen cosas que buscan ser como tener una mirada positiva, pero en realidad van en desmedro de la ciudadanía. Vemos cuando hay, dentro del proceso de evaluación ambiental, yo diría que desafortunadamente no hay rigurosidad en los procesos de evaluación ambiental y es por eso que la mayoría de los proyectos finalmente son aprobados, porque tanto dentro del proceso de evaluación ambiental hay faltas a la verdad, hay inconsistencias en la información y es imposible tomar una decisión si tú tienes información que es equívoca, ¿verdad? ¿Cómo vas a decidir si no sabes si está la especie A, B o C o la C, D o F? Y en dos partes de toda la información que entrega un titular se contradice la información, ¿verdad? Y después le preguntas al titular y el titular dice, ah, eran F, G y Z, y te dice otra. Entonces, y esa es la información con la que el Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, después tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Respecto a si se hace o no se hace un proyecto, o si es que las medidas de compensación en términos de biodiversidad en particular son adecuadas o no. Otro punto que es clave y grave es uno que evade el Servicio de Evaluación Ambiental, que son las consultas de pertinencia. Un titular puede incorporar modificaciones a sus proyectos o puede realizar actividades que pueden, como que están en el filo de caer al Servicio de Evaluación Ambiental o no, haciendo una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. Y eso no queda un registro que esté disponible, si no me equivoco, allá, Analia, no tengo certeza de esto, pero en el fondo no está disponible, si no me equivoco, como un expediente de consultas de pertinencia y todo el seguimiento que se le hace a las consultas de pertinencia. No, mira, no solamente no está disponible, sino que además el problema, tú apuntas súper bien, Fernanda, porque el titular va y le pregunta, le muestra un esquema muy Claro. sintético del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y le dice, ¿tengo que entrar o no al sistema? Entonces, si el titular le muestra información, como decías tú, inconsistente, insuficiente, etcétera, el servicio se pronuncia y queda fuera del sistema y hay ocasiones en que deberían haber entrado. Entonces, es claro, contraproducente esa... Y hay casos en los cuales esta consulta de pertinencia
desarrolla, porque en el fondo el director del Servicio de Evaluación Ambiental, ya sea regional o nacional, dependiendo le entrega los servicios de evaluación ambiental a los distintos servicios, si es que consideran que tiene que entrar o no. Y los servicios generalmente dicen, bueno, me falta información para poder tomar una decisión. Y ahí empieza como un sistema, un estudio de impacto ambiental en paralelo, que está fuera de lo que son las declaraciones de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental. El otro tema que yo creo que en el fondo Analía revelaba muy bien es esta permanente que hasta el día de hoy se mantiene este techo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente con el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No, a pesar de que haya una presidencia actualmente del Ministerio del Medio Ambiente, de ese Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, tenemos representados a los distintos ministerios productivos. ¿Por qué tienen que tomar una decisión Ministerio de Minería respecto a los cuidados del medio ambiente? Es un ministerio productivo, ¿verdad? Entonces creo que es un problema que estén ahí. Bueno, como mencionaba antes, las compensaciones en biodiversidad dejan mucho que desear en términos de análisis. Hay una guía, y es incumplimiento de las guías que el mismo Servicio de Evaluación Ambiental ha descrito, porque si se cumplieran, estaría todo mejor. Y tenemos también, dentro de lo que son como otros aspectos de la institucionalidad ambiental en términos de política, por ejemplo, que vemos actualmente en la ley de presupuestos para el 2021, dentro del contexto de reactivación económica y dentro del contexto de emergencia climática, también se ha venido diciendo, es que se busca mayor presupuesto para, por ejemplo, plantaciones forestales con especies exóticas de rápido crecimiento que generan grandes impactos no solo en términos de la disponibilidad hídrica para las comunidades, sino también conflictividad, ¿verdad? Y se siguen fomentando las plantaciones forestales bajo esa lógica. Se fomenta la construcción de embalses, siendo que son, en palabras de Savory, que es el que desarrolló la ganadería holística, que fue invitado por el Ministerio de Agricultura a un seminario, decía que era una solución reduccionista, y lo anoté, dijo que era una técnica errónea y reduccionista, ¿verdad? Porque en el fondo el suelo es el mayor es donde tenemos que almacenar la mayor cantidad de agua en la tierra, ¿verdad? Y se fomenta también las obras de riego tecnificado. Tenemos, no sé, a Corfo licitando, en el fondo entregando los salares para que vengan las mineras a sobreexplotar el litio en la salmuera, ¿verdad? Tenemos una ley de cambio climático, los NDCs, que son los compromisos nacionales. Compromisos nacionalmente determinados, que también, y un plan nacional de restauración de paisajes que incentiva nuevamente la captura de carbono a través de plantaciones forestales de especies exóticas, y básicamente el problema es nuevamente el enfoque extractivista. Y ya para cerrar, los desafíos, o más bien cómo mejorar, yo creo que en el fondo no es tanto en términos de institucionalidad en lo que tenemos que mejorar. Tenemos a Nueva Zelanda, por ejemplo, que con una nueva primera ministra logró, solamente porque tuvo la voluntad de hacerlo, cambiar completamente el enfoque de su política y dijo, ya, no me importa el crecimiento económico, voy a descartar el PIB como un indicador que nortee mi gobierno y voy a enfocarme en el bienestar de las personas y a eso voy a dedicar mi política, ¿verdad? Entonces, en la medida que eso empieza de arriba a chorrear hacia abajo, empieza a corregirse todo lo que está como truncado, ¿verdad? Pero no es porque realmente esté mal en términos de diseño, sino está mal en términos de gestión y de operación. Y entonces desde abajo también los funcionarios, desde como el de menor rango, funcionarios públicos que logren tener como la vocación del servicio público, de entender que el servicio del Estado, o sea, el Estado es que debe estar al servicio del bienestar de las personas y no al del crecimiento económico, tendremos un mejor país desde todo, como en términos ambientales y en términos sociales y en términos económicos también, porque va a haber mayor equidad, ¿verdad? Creo que sí es importante que logremos, en el caso del Servicio de Evaluación Ambiental, participaciones ciudadanas vinculantes. No es justo, creo yo,
que un titular que vive en una región muy distinta vaya a un territorio ajeno a hacer su proyecto de inversión y reciba como los beneficios y deje allá los problemas. Y en el fondo es algo que es muy importante cuando uno entiende o cuando uno interpreta la sostenibilidad, debe entender que la naturaleza sostiene a la sociedad y la sociedad sostiene a la economía, y por lo tanto nuestras decisiones deben ir siempre al cuidado de la naturaleza, al cuidado de las personas, y bien, sí permiten el desarrollo de actividades económicas, pero primero en el fondo son las bases que permiten nuestra propia vida las que debemos cuidar. Entonces, como una voluntad pro naturaleza es la que debe ser transversal en toda la institucionalidad ambiental. Y para eso necesitamos una formación tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de funcionarios públicos distinta, ¿verdad? Que cambie el foco de las prioridades, porque también si los ciudadanos piden más empleo, pero están dispuestos a trabajar en la termoeléctrica, ¿verdad? O en la mina que extrae carbón, es porque en el fondo nos falta como ciudadanía, como país, tal vez mayor formación para entender que nos estamos causando un grave problema y que vamos en nuestro propio detrimento. Creo que es fundamental la distribución del poder en los territorios en este proceso que estamos de la creación, del diseño, del sueño de un nuevo país a través de una nueva constitución. Es fundamental que no perdamos eso de vista. Que sean los propios territorios a nivel comunal, creo yo, que sean capaces de poder decidir qué es lo que quieren que ocurra en su propio territorio. Y básicamente que las políticas públicas se desarrollen en base a evidencias. Las evidencias están, ya están. Y lo que falta es la voluntad política de incorporar esas evidencias a las políticas públicas en términos de diseño, en términos de gestión. Y ya solo para terminar, quiero comentar que a nivel internacional hay un movimiento y una agrupación que está buscando poder considerar los ecocidios ambientales como poder llevarlos a tribunales internacionales y que las personas que son responsables puedan ser sancionadas con penas de cárcel, ¿verdad? Entonces ya no es solo plata la que se transa, sino que es tu propia libertad. Y de alguna manera ahí tú, pues, yo creo que se va a tomar la conciencia que es urgente que se tome de que en el fondo nuestra vida y nuestras actividades no pueden ir en desmedro del cuidado de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad que sostiene nuestra propia vida. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Fernanda. Complementa perfecto esta mirada más evolutiva que nos mostraba Analía, institucional, con esta mirada también de cuáles son hoy día los ripios que tiene la institucionalidad ambiental y cuáles son los que tenemos que superar. Yo me quedaría como en modo síntesis con este antes de que pasemos a los comentarios, esta primera idea fundamental de que la institucionalidad ambiental no es tanto una materia de leyes y decretos y de dónde colocamos el ministerio, sino que al servicio de qué principios lo vamos a colocar en una nueva constitución. Y esos principios tienen que estar súper claros y ojalá responder al momento ambiental en el que estamos redactando la nueva constitución, digamos, ¿no? No aislado de lo que está pasando. Un segundo tema que me pareció súper importante y que lo agregaba Fernanda es que la evaluación ambiental de los proyectos tiene que ir hacia estándares más altos. Y ojalá las empresas hicieran eco de esto antes de que se le exigiera por ley, ¿no? A nivel internacional los portafolios verdes rinden en términos incluso económicos. Si uno pudiera aislar el fenómeno ecológico y uno dijera, en términos económicos los proyectos verdes tienen un mayor nivel de rentabilidad para los inversionistas. Esto no lo digo yo, lo dice BlackRock o los analistas de Nasdaq, ¿no? Que los grandes portafolios mundiales están hoy día moviéndose hacia inversión verde porque de alguna manera la inversión verde asegura ¿qué cosa? Que va a haber menos conflictividad ambiental, van a haber al menos normas de derechos humanos y empresa, que es algo que en Chile estamos bajísimo en derechos humanos y empresa, y que va a haber una relación con los reguladores de, oye, cámbiame la ley, oye, pásame este proyecto rápido, sino que también hay estándares más altos
de autorregulación. Eso, las finanzas verdes o los proyectos verdes de alguna manera lo recogen, pero en Chile tenemos inversionistas que son de una calidad que uno a veces dice que deja un poco que desear, ¿no? Hay que estar persiguiéndolo y un poco arrinconándolos con la ley. Un dato que quizás no todo el mundo sabe, está hoy día tramitándose también en la Cámara de Diputados, en otra comisión distinta a Medio Ambiente, un proyecto que va a sistematizar delitos de cuello y corbata y que va a extender a las personas jurídicas los delitos ambientales. Eso también se está trabajando con harta fuerza y también uno tiene que ponerle ahí oreja porque eso de repente pudiera colaborar a una mirada más de conjunto cuando vayamos a discutir la nueva constitución y decir, hey, las empresas, las grandes corporaciones y sus inversionistas son responsables de los delitos ambientales que se cometen de cuello y corbata y son igual de delincuentes los ecocidas que los que hacen daño a la propiedad o que cometen delitos comunes, ¿no? Solo ese gustito me quería dar. Ahora vamos a algunas preguntas que nos aparecieron en el Facebook. Marco Muñoz nos pregunta, ¿qué opinamos de un macroministerio de la ciudad, los territorios y el medio ambiente? Ahí hay una pregunta, vamos a acumular algunas más. Nos recordaba José Vera, que está por ahí, lo vi, que en la Florida, el Bosque El Panul, el municipio está apoyando la inversión privada a través de proyectos inmobiliarios. Y había una que quería, no sé si la quiere hacer en vivo Patricio, sobre el tema de agua, si le damos el micrófono, quizás Patricio lo hace solo. Guillermo. Ya, debe aceptar su micrófono, ya está habilitado. Súper. Para poder. Patricio, cuéntanos, ¿cuál es la situación que estabas manifestando tú en el chat? Porque quizás le voy a explicar un poco. ¿Se nos fue? ¿Patricio? Tienes que dar tu audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Cuéntanos. Mira, pasado el túnel Loprado, existe el agua en los canales de regadío a las comunas de María Pinto y Curacaví, ¿verdad? Hubo un derrumbe, lleva 2 semanas, se cree que durará 10 días más. Esto va a provocar una serie de problemas, digamos, en la agricultura y puede que muchos cultivos se pierdan producto de esto. El tema es que para este tipo de incidencias a nivel país, ¿estamos preparados cuando estos ocurran para llevar la inyección inmediata de solucionar el tema? Lo que pasa es que el túnel quedó atascado con piedras o rocas y está provocando un problema bastante serio y que podría conllevar a que aumenten, no sé, los productos como el brócoli, el coliflor y ese tipo de cosas suba por la escasez que esto provoca, la oferta y la demanda. Súper. Gracias, Patricio. Veamos cómo el panel contesta estas primeras preguntas y si se motivan, ahí tenemos para dar una segunda ronda, estamos más o menos bien en la hora. Así que, Fernanda, Analía, si quisieran tomar la palabra sobre estas tres preguntas que se han planteado. No sé si parto yo, Fernanda. Sí, parte tú, Fernanda. así nos vamos turnando. Ya. A la primera pregunta respecto de qué opinamos respecto de un macroministerio, en lo personal, sí, yo creo que dado que medio ambiente es un tema absolutamente transversal y particularmente si se sitúa junto a ciudad y territorio, y me gusta que diga ciudad y territorio porque efectivamente el 87% de la población, de las personas que habitan Chile, viven en ciudades, pero hay un 13% que viven en zonas rurales. En consecuencia, efectivamente ese enlace que es inquebrantable, indisoluble entre el medio ambiente y el territorio, estaría perfectamente abordado y compatible con esa estructura. Lo decía la Fernanda, el tema de
la definición de las vocaciones de los territorios. Piensen ustedes que nosotros tenemos regulación, planes reguladores comunales, intercomunales, del metropolitano, etcétera, solo respecto de las zonas urbanas. No tenemos regulación territorial en lo urbano. Por lo tanto, siempre hemos pensado, siempre los que nos dedicamos a los temas ambientales, que es necesario una ley de ordenamiento territorial. En consecuencia, a la pregunta, en lo personal, ¿me parece un macro ministerio? De todas maneras, pero de todas maneras sería una medida muy, yo diría, eficiente en el sentido de tratar de buscar el máximo provecho de una institucionalidad juntando estos temas bajo el alero de medio ambiente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que pienso que es como, incluso el Ministerio de Medio Ambiente tiene que estar como en la base de todos los demás ministerios que sean productivos, ¿verdad? Porque en el fondo la lógica que requerimos tiene que cambiar. Entonces, si vamos a tener un Ministerio de Minería que en el fondo de alguna manera tiene que subordinarse a los límites planetarios, como decía Analía, en el fondo a la disponibilidad hídrica, también a la disponibilidad de, no sé, o a dónde, en Chile se producen más de 500 millones de toneladas de relaves al año, más de 500 millones de toneladas de relaves al año y quedan ahí en valles esperando que llegue un terremoto o una lluvia torrencial para que colapsen y contaminen todo el valle hacia abajo, se libera ese polvillo, ¿verdad? Que también es contaminante. Entonces, hay una lógica de producción en nuestro país que se basa en el extractivismo y que desafortunadamente, tomando lo que comentabas tú antes respecto a la inversión, desafortunadamente no está la voluntad de cambiar. Solamente hay voluntad de ponerle una máscara o un nombre distinto para que parezca que es distinto, pero en verdad es igual. Y en la medida en que tenemos un ministerio como con mayores atribuciones para poder decir, sabe que esto sí y esto no, porque esto sí, porque no va a generar un compromiso, y con esto, con el compromiso me refiero como no va a ir en desmedro hacia el bienestar de las futuras generaciones, ni de las actuales. En Chile tenemos como situaciones ambientales que son inaceptables en todo nuestro territorio, con las salmoneras, con las mineras, con las forestales, con la agricultura de que destina y todo a exportar, ¿verdad? Con la producción de energía mediante termoeléctrica. Y todo eso está orientado al mercado internacional y ni siquiera al bienestar de las personas a nivel nacional. Entonces son unos poquitos los que se ven beneficiados de ese modelo y son los que tienen como capturado el sistema en términos de la inversión, ¿verdad? Creo que eso es fundamental que cambie y que haya restricciones y que haya incentivos también a hacerlo bien, ¿verdad? Yo me dedico mucho al tema de bosques y de plantaciones y tenemos un servicio público-privado que está completamente orientado a las plantaciones forestales y como su aparataje está destinado a las plantaciones forestales y que actualmente recién el Contralor le dijo, oiga, ¿sabe qué? Usted ha autorizado con planes de manejo ilegales la sustitución, la destrucción de bosque nativo para plantar cultivos agrícolas de exportación, o sea, ni siquiera para alimentar a la población. Y más encima, esos mismos cultivos agrícolas reciben el fomento a través de la Comisión Nacional de Riego para construir embalses, para hacer riego tecnificado, la cantidad de plata que destina el Ministerio de Agricultura a través del SAG en todo lo que es como control de exportación es ridículo. Yo estuve revisando el presupuesto 2021 y es una cantidad de plata increíble. Entonces, de verdad, creo que tenemos que dar vuelta de manera profunda las prioridades. Como decía, primero el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las personas y luego los negocios, ¿verdad? Si quieres hacer negocio tiene que tener restricciones. Respecto a lo que decía
no me acuerdo cómo era su nombre, José, respecto a Panul, bueno, es desafortunado que efectivamente cuando tienes como esta alianza y falta de visión entre las autoridades que pueden ser municipales y las empresas, se beneficia y se promueve el que vengan las empresas a, por ejemplo, destruir el bosque nativo en Panul para poner un proyecto inmobiliario. Y respecto a lo que preguntaba Patricio, sin duda también debieran ser los municipios los primeros en responder. El CEREMI del Ministerio de Obras Públicas también tendría que estar como disponible para poder reparar lo antes posible el canal, pero también el municipio para poder destinar con camiones aljibe el agua que sea necesario para que los agricultores no pierdan sus cultivos, ¿verdad? Súper interesante lo que comentaba Rodrigo respecto a lo de los delitos ambientales. Hay que ponerle ojo para que de verdad existan desincentivos reales a cometer delitos ambientales y que en el fondo se considere que es un delito el destruir, el contaminar, en el fondo no sé, dañar araucarias que están, se supone, súper protegidas y les cobran 300 millones de pesos, son 2 millones de pesos por araucaria. ¿Cuánto es dentro de lo que Mininco renta al año? Debe ser Claro. nada, Los mismos irrelevante. alerces, po. Los mismos alerces que hay situaciones que todavía no se resuelven ahí, en el sur, que hubo tal ilegal de bosque por todos lados. Así es, así es. Sí. Oye, súper interesante lo que planteaba Fernanda. Yo solamente añadir un elemento más que quizá pasa muy colado porque no se sabe siempre, pero también en este gobierno, en esta administración, lo que decía Analía, de la gestión, qué importante es la mirada de la gestión. En este gobierno se instaló en el Ministerio de Economía una oficina que se le llamó Gestión de Proyectos Sustentables, la oficina GPS. ¿Y qué hace la oficina GPS cuando uno va y mira su estupenda página web? Es la garantía para los inversionistas internacionales de que va a haber un fast track para la inversión, ¿no? De que los permisos se van a hacer rápido. Y durante el último proceso presupuestario se dijo en la Cámara de Diputados y en el Senado, verdaderos operadores de la oficina GPS levantando teléfono y haciendo presiones indebidas dentro del Estado para saltarse permisos en la CEREMI. Nosotros sabemos que tenemos quizás algún tipo de debilidad en la CEREMI, pero eso no justifica, ¿no?, que haya un operador de Santiago diciendo al CEREMI de la región X que el permiso tiene que pasar pronto, que es un proyecto de inversión muy importante, que en los números o en el Excel tiene que cuadrar la inversión anual percibida, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que son súper irresponsables y que han pasado durante este gobierno, y no solamente se trata de lo que decíamos, ¿no?, esta pirámide de principios de institucionalidad, sino que también cuál va a ser la gestión ambiental que se va a desarrollar y cuál va a ser el foco de esa gestión ambiental. ¿Vamos a traer hidrógeno verde para poder salir de las termoeléctricas o vamos a traer otro tipo de generación? ¿Cómo se va a desarrollar la matriz a futuro, los 20 o 30 años que vienen? Todas son preguntas clave que tienen que ver con lo que decía Analía, un modelo de desarrollo en el cual tenemos que tener una convicción profunda, y yo me atrevería a decir una convicción transversal y quizá unitaria. O sea, todos sabemos que cuando los proyectos de inversión le va bien a Chile, le va bien, hay trabajo, etcétera. Pero no hay proyectos de inversión futura, o no hay minería infinita, o no hay minería sin impacto ambiental, o no hay generación de materia energética sin determinados impactos riesgos. Todo ese tipo de cosas quizás hay que evaluarlas mejor, mirarlas de otra forma, y vivimos un proceso de cambio que nos permite reordenar, ¿no?, cuáles van a ser los énfasis, los ejes que vamos a tener de cara a lo que viene. Quizás una última ronda para que podamos conversar sobre qué modelo de desarrollo tiene que haber de fondo de una institucionalidad ambiental, para dónde tenemos que reorientar esfuerzos. Analía, Fernanda. Mira, yo quería decir una cosa, Fernando. Yo creo que hay una cuestión que es esencial, que es, o más bien dicho, dos. Uno es el tema de la educación. Las personas tienen que ser formadas hoy día en todos los niveles, desde la prebásica, digamos, desde que los niños entran al jardín, hasta los estudios técnicos, industriales, universitarios, etcétera, informando la situación que estamos viviendo. Esa educación, todavía tenemos un debe muy grande ahí, porque si no, no se entiende que con el
en tantos ambientes, digamos, como los que nos están contando acá. Panul, el último pulmón verde de Santiago, en una región, la región metropolitana, tiene un problema gravísimo que es insoluble. Está rodeada de cordones montañosos que hacen que Santiago sea una verdadera olla. Es una verdadera olla donde en invierno se acumulan los gases de todo tipo y más encima con el efecto invernadero como si le pusiera una tapa. Entonces, en esas condiciones, cortar de cuajo el último pulmón verde como el Panul, es como decir, entonces es una especie de suicidio, es un suicidio ambiental, o sea, buscar la forma de perder elementos para poder vivir mejor. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la educación, que es muy importante. Pero hay otro elemento que es bien grave y tremendo, y es que nuestras dirigencias políticas, yo soy militante de un partido político, yo milito en el Partido Socialista, nuestras militancias políticas de la centro izquierda, no espero nada naturalmente de la derecha económica de este país, no tengo, o sea, eso está escrito cómo va a ser, pues, y por eso son la derecha económica, porque ahí está el poder, por las 3 comunas, ahí está, ahí viven los señores de las inversiones, pero la dirigencia de la centro izquierda no toma este tema como un tema clave y capital. Entonces ahí tenemos un problema tremendo, tremendo. Y tú dices, es el tema del modelo de desarrollo. En la política, todos los que estamos, creo acá, tenemos de alguna u otra manera un acercamiento a las gestiones políticas, digamos, del área que sea, pero tenemos una vinculación con la política. Se da una situación bien tremenda, que era la que decía Fernanda. Ella, yo la felicito, ella es muy aguda, va descubriendo en cada tema los puntos clave que son nuestras piedras en el zapato. Obviamente todo gobierno y todo dirigente político tiene que tener un planteamiento que le diga a la población, podemos vivir y podemos vivir mejor. O sea, nadie puede presentarse con un discurso que diga, voy a cerrar todo y voy a acabar todo y aquí no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no se construye un discurso que explique que es posible vivir y vivir mejor, cuidando ciertas áreas de la economía, porque hay que cuidarla, hay que trabajarla, pero sin destrucción, y es posible plantearse un modelo de desarrollo que tiene ciertas características. Tal vez tenga unos niveles distintos de austeridad, porque la lógica en que vivimos hoy día, donde todo, absolutamente todo es desechable, no resiste. Este planeta no resiste esa lógica. Entonces, ir haciendo un planteamiento de un modelo, de un proyecto de desarrollo distinto, es tan clave, y eso yo creo que todavía no lo vemos suficientemente. Y debe ser por falta de educación ambiental, y debe ser por falta de comprensión del problema, y ahí probablemente quienes tenemos años en la gestión ambiental tenemos un déficit. Yo creo que nos faltó colgarnos de algún edificio, porque ya, no sé, hemos hablado, pero todavía falta que se incorpore esto. Entonces, Rodrigo, tú lo dices muy bien. Yo lo dije en la presentación, la Fernanda también lo dijo, tal vez algunas de las personas que nos acompañan lo comparten. Si el modelo económico es parte del problema, no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, cuando uno identifica la parte del problema, tiene que ver qué hay que cambiar de ese problema. Y eso es lo que hoy día tenemos que sentarnos a pensar. La minería en Chile efectivamente implica que el 60% aproximadamente de los ingresos chilenos siguen siendo dependientes de la minería. Pero la minería tiene un grave problema. El mayor riesgo de la minería está en los relaves. Ese es el mayor riesgo. En segundo lugar está el problema del agua. Están ocupando el 23% de la gran minería, hoy día ya ocupa agua desalada, pero no es toda la solución. O sea, hay que plantearse cómo le damos otro valor a la minería, cómo somos capaces, hace tiempo que se viene discutiendo eso, de ponerle un valor agregado, entonces tal vez menos extractivismo, más desarrollo. Ahí hay una discusión muy importante y pendiente. Chile, potencia alimentaria, la agroindustria, es que no se va a sostener.
es que no se va a sostener, no podemos seguir fabricando paltas para llevarlas a China, porque mientras tanto la población de Petorca no tiene agua. Entonces vamos a tener que ser capaces de fijar prioridades. Y eso pasa por temas de sobrevivencia y de dignidad de nuestra gente. Entonces ahí yo identifico parte de las grandes discusiones que tenemos que dar y mucho me temo que estas son materias muy delicadas, porque las tres comunas tienen poder. Entonces, y saben hacer campañas del terror, y saben decirle a las personas, usted se va a quedar sin trabajo, si vienen todas estas personas que son todas locas y no se preocupan del desarrollo, lo único que les interesa es, no sé, escuchar música, vivir la vida. No, no es así. Nosotros pensamos en cómo se puede vivir más dignamente, pero todos, no unos pocos. Entonces, todavía nos falta afinar mucho discurso, yo creo, Rodrigo. Fernanda, por supuesto. Ya, súper de acuerdo con lo que plantea Analía. Creo que efectivamente falta educación desde la base hasta arriba, en la educación superior. Pero de verdad falta, y ahí yo creo que en el fondo la permacultura, y por eso como agradezco haber sido como educada y haberme encontrado con esa disciplina, ¿verdad? Logra darle la vuelta, ¿verdad? Logra darle la vuelta a este problema que parece que no tuviera solución. En la medida en que se logra producir lo que necesitamos para vivir a nivel local y procesar los residuos que generamos a nivel local, vamos dejando de necesitar tantas cosas, tantos transportes, ¿verdad? Como tantos tanto desperdicio. Un tercio del alimento que se produce en el mundo se desperdicia. Entonces, no sé, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el tiempo de vida media que tienen todas las cosas que se consumen. Se compra algo y se transforma en basura en nada, creo que son como menos de 6 meses. Así, en el fondo la vida media de las cosas es muy corta, entonces compramos esas cosas que dice Analía mucho desechable y así también como que nuestras vidas, nuestras relaciones se transforman en cosas que son desechables, superficiales, que es como para mostrar. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros nos vamos transformando hacia una vida más sencilla, menos consumista, más basada en lo importante y no en lo superfluo, no en lo banal, y dejamos de anhelar tener más y más y más y más y vender más y más y más y más, sino buscamos el bienestar y miramos hacia el lado y somos solidarios con los que están sufriendo. Y los profesionales, y aquí hago un llamado porque probablemente la mayoría de los que están escuchando y los profesionales asumimos la responsabilidad de trabajar para generar bien común, de aportar al bien común. En el fondo vamos a ser factores de cambio, factores de transformación. Y no somos vulnerables, o sea, no somos como volubles a esta presión que puede hacer el 20% que dice Analía, ¿verdad? Que en el fondo son los que mantienen esta forma que yo diría es enajenada de vivir de nuestra sociedad en nuestro país en particular. Entonces, no es, y eso como en términos profesionales, ya sea en nuestro trabajo como sociedad civil o como funcionario público. También como funcionario público es desafortunado porque ahí en el fondo se desarrolla esta visión más jerárquica y tienes menos libertad, pero creo que igual dentro de eso se puede tener de alguna manera una forma de ser como refractario a algo que tu ética no te permite, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente, claro, salir con un discurso que puede decir como, ok, minoría no, pero en el fondo también, si salimos con un discurso donde logramos generar la conciencia que es necesaria, ¿verdad? De que si queremos, por ejemplo, no sé, las termoeléctricas en el norte enfrían sus sistemas de generación de energía con agua de mar y esa agua de mar succiona
no sé cuántos, muchos litros por segundo, metros cúbicos por segundo, con la biodiversidad que está en la bahía, porque generalmente se instala en bahía, y toda esa biodiversidad que está en el mar se cocina al pasar por estos circuitos de enfriamiento de las termoeléctricas y es liberado de vuelta a esa bahía que queda asquerosamente contaminada con un montón de bichos muertos. Entonces no solo afectamos la biodiversidad, sino que también la contaminamos, o sea, no solo la matamos, la cocinamos, sino que la matamos y le agregan antiincrustante para que no se pegue en esos sistemas. O sea, hay cosas que realmente son inaceptables. Uno las revisa y dice, bueno, aquí hay un grupo de ingenieros que diseñaron un proyecto, pero que les faltó considerar la parte ambiental. No está considerada la parte ambiental. Y la parte ambiental fue aprobada porque en el fondo hubo suficiente presión para que como que se perpetuara ese modelo, pero ya no están los tiempos, ya no están las condiciones para eso y en ese sentido la innovación es el gran desafío, ¿verdad? Buscar formas de generar energía de acuerdo a la disponibilidad que está en los distintos territorios. En el sur será el viento, en el norte será el sol, en la zona central será el sol también, que hay, o sea, tenemos cada vez más sol en la zona central. Entonces, tenemos que ir innovando para poder generar una forma de vivir que sea realmente sostenible en el tiempo y que ponga en el centro el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las personas. Y no puede ser que, por ejemplo, el hidrógeno verde, que está siendo como supuestamente la solución a todos nuestros grandes problemas ambientales, se transforme nuevamente en un negocio que busca ser nuevamente cooptado por las élites políticos empresariales que buscan generar hidrógeno verde a bajo costo para exportarlo al resto del mundo. O sea, si así va a ser la política del hidrógeno verde, vamos a tener nuevamente una situación vamos a tener tapizado el desierto de paneles solares, vamos a tener más centrales hidroeléctricas en el sur, porque con eso vas a generar la energía que necesita para producirse el hidrógeno verde, que es un combustible, y más puertos a lo largo de todas las costas del país para poder sacar ese hidrógeno verde. Entonces va a generar de nuevo como sacrificio en los territorios para que unos pocos se ganen toda la plata que está capturada por ese negocio, en vez de pensar en generar un combustible para mejorar el bienestar. Como que estoy muy crítica a cómo se busca solucionar los problemas porque veo que se cae muy recurrentemente en falsas soluciones. Y en la medida en que cada uno de nosotros va siendo más consciente en términos de su propia vida, como vivirla más sosteniblemente, se va haciendo más real la visión que logramos tener de cómo un país puede ser más sostenible, porque esto tiene que comenzar tanto desde arriba como desde abajo. Y en la medida que desde abajo no tenemos, o sea, seguimos viviendo en una forma muy consumista y descuidada con la naturaleza, es muy difícil que desde arriba nos impongan un sistema, no nos va a hacer sentido, ¿verdad? Va a decir, pero ¿cómo no voy a poder? O sea, lo vamos a sentir injusto. Tiene que ser como una decisión personal. Gracias. Analía tenía algo que la sí, atoraba ahí. muy cortito para ir terminando, porque ya hemos abusado de la paciencia de todos los que nos acompañan y todas las que nos acompañan. Y es que hay que tener bien presente el hecho de que frente a todas las visiones catastróficas de que si se respeta el medio ambiente y hay algunas inversiones que no se hace, se va a venir el mundo abajo, uno tiene que tener presente que la derecha económica y las élites económicas que viven en las tres comunas, para hacer la caricatura, digamos, son también las dueñas de todos los medios de comunicación. En consecuencia, todo lo que estamos escuchando toda la vida es los penas del infierno frente a las, comillas, decisiones irresponsables que por privilegiar el medio ambiente condenan prácticamente a los peores males a la población. Un ejemplo de eso es que nos dijeron, si no se hace Hidroaicén, Chile va a quedar a oscuras. Bueno, no se hizo Hidroaicén y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la luz, por ese motivo, no se me ha cortado. O sea, entonces, hay mucho de fabricado de interés en esas amenazas. No se construyó Dominga, gracias a que el ministro Mena y el ex intendente de la cuarta región, Claudio Ibáñez, lograron parar eso. Ahora, eso se está discutiendo en la Corte Suprema y en una de esas resucita Dominga. Pero
Claudio Ibáñez y el ministro Mena, por la razón que señalaba Fernanda, lograron detener eso, porque la succión de agua de mar no es inocua. Sacar agua de mar y devolverla caliente cambia el hábitat de las especies. O sea, si yo vivo aquí con unas temperaturas que van entre los 34 grados cuando hace mucho calor y 1 grado o 0 cuando hace mucho frío, acá en Santiago me refiero, claro, si un día u otro yo empiezo a vivir a 44 grados de temperatura, no lo voy a aguantar. Eso le pasa a uno y le pasa también a otros seres vivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los discursos aterradores, porque están hechos y construidos por aquellos mismos que se benefician con la construcción de los proyectos. Entonces, hay que desgranarlo un poquito. La Fernanda también te atoraba de otro tema. Ya, Fernanda. Pero por favor. Sí, con Ya, esto, vale. esto es lo último. Solo es algo que no he mencionado y que creo que es súper importante. Soluciones basadas en la naturaleza. ¿En qué consiste en esto? En, por ejemplo, generar mayor, como volver a naturalizar las ciudades y restaurar, por ejemplo, las quebradas para que puedan proveer nuevamente de agua cuando se ha acabado la disponibilidad hídrica, porque en el fondo, ya sean los humedales, ya sean los bosques, permiten que se vuelvan a recuperar los ciclos de la naturaleza que se han perdido porque lo hemos destruido, ¿verdad? Entonces, en la medida que naturalizamos los ecosistemas en los que vivimos, ya sean como tremendamente artificiales como la ciudad y los volvemos más naturales, o paisajes rurales que han sido como homogenizados por monocultivos de agrícolas o forestales, pero traemos de nuevo a la naturaleza esos lugares en sitios clave. Ni siquiera es que tengamos que hacerlo en todo el paisaje inmediatamente. En la medida en que los vayamos como en esos lugares clave, los vamos recuperando, vamos a ir recuperando nuestro bienestar y vamos a darnos cuenta que es mucho más barato. Entonces, una economía y una inversión pública destinada a ese tipo de inversión que está pensando en el largo, en el corto, en el mediano, o sea, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y que es sostenible, que es de bajo costo, porque en el fondo es una inversión cortita, te permite ya generar como ese como quiebre de la visión de que no, tiene que ser, en el fondo, nuestra economía tiene que estar basada en la destrucción de la naturaleza, en la contaminación, y empiezas a dar la vuelta y empiezas a demostrar que es posible generar actividades económicas que están basadas en la restauración de la naturaleza, en la producción, por ejemplo, la agroecología, la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y que traen bienestar a las personas. Gracias, perdón. Súper. Ya, vamos a dar por entregado el minuto de confianza que teníamos al cierre, porque claro, evidentemente nos emocionamos mucho, podríamos estar un buen rato en esto. Solo palabras del cierre, bueno, el Pacto Verde, que ha sido estas 4 conversatorios, no solamente nos han ahorrado carbono, porque no nos hemos movido de nuestras casas para poder tener una conversación con sentido, con contenido y con futuro, ¿no? Con insumos de futuro para poder trabajar. Están subidos todos los capítulos, este también va a quedar colgado en la red de la Fundación por la Democracia. Siéntanse libres de compartir es bueno, conocimiento también. Y nada, pues, me enorgullece haber estado moderando este último capítulo. Hemos preparado todos estos contenidos y hemos invitado a gente de muy alto nivel porque entendemos que la discusión que se viene tiene que ser de un nivel riguroso técnico, tiene que ser de altura, para que no nos digan, como decía Analia, que somos puros hippies que escuchamos música y que nos gustan las flores, sino que también entendemos que del ecosistema, de nuestra naturaleza, del cuidado del medio ambiente depende la sobrevivencia de la especie humana. Probablemente nuestra especie puede quedar en el olvido y otras especies van a seguir. El tema es que los que tenemos que salvarnos somos nosotros, ¿eh? Y nosotras, en colectivo, en común. Así que eso, un abrazo muy grande a la distancia, muchas gracias a la gente que se conectó y la gente que lo esté viendo en diferido, abrazo hacia el futuro, y nos seguiremos encontrando, si somos los mismos de siempre, pero que ojalá que seamos cada vez más y distintos y distintas. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos. Un gusto, Rodrigo, un gusto, Analia, gracias a todos. Igual, Fernanda, muchas gracias, Rodrigo. Adiós, adiós. Gracias.